en Juan, con la que quiero comenzar en esta tarde. En Primera de Juan, perdón. Primera de Juan, capítulo 2, vayan ahí. Dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Lo dice Juan a hermanos, a personas que habían conocido de Cristo. Y dice lo siguiente: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y yo quiero en esta tarde, preguntarte en dónde está tu corazón. Probablemente tú dices, no, pues está en Cristo. Pero si el Señor Jesús te ha mostrado que tus ojos no están puestos en Él y están puestos en algo más, en este mundo, algo que el Señor ha estado hablando a mi vida y a la iglesia, creo que es que debemos poner nuestros ojos en Cristo. La pregunta es, ¿en qué está nuestra confianza? ¿En qué está puesta nuestra esperanza? Porque probablemente uno diga, no, pues sí, en Cristo, pero la realidad es que el Señor lo sabe, el Señor lo conoce, no hay nada oculto a sus ojos. Y yo te quiero preguntar en esta tarde, ¿en dónde están puestos tus ojos? ¿En dónde está puesto tu corazón? Porque dice la palabra, mis amados, que del corazón mana la vida, que guardemos nuestro corazón. Ahora, mis amados, esto es importante porque si el Espíritu Santo, al momento de escuchar el Evangelio, ya nos dio un corazón nuevo, vamos a comenzar a odiar lo que Dios odia. Y vamos a comenzar a odiar el pecado, vamos a comenzar a odiar las cosas de este mundo que son temporales, porque pongámonos a pensar, ¿cuántas cosas de este mundo llevaremos a la presencia del Señor? Ninguna. De hecho, dice la palabra en Proverbios que el que gana almas es sabio. Y sabemos que aún esas almas a las cuales le predicamos de Cristo son almas que ya están preparadas. Mas si no recordamos que nuestra ciudadanía está en el cielo, vamos a amar este mundo. Ahora, aún en esto, mis amados, aún dentro de la iglesia, podemos estar haciendo ídolos de algo. Probablemente aún poniendo nuestra mirada en una persona, poniendo nuestra mirada en un pastor, en un hermano, pero nuestra mirada debe estar puesta en Cristo. Ahora, estamos llamados también, mis amados, a poner y a seguir el ejemplo de hermanos o hermanas que están siendo fieles. No quiero decir que no lo hagamos, pero nuestros ojos siempre deben estar en Cristo. ¿Por qué? Porque yo voy a fallar, vamos a fallar en algún momento con los demás, porque nuestra mirada debe estar puesta en Cristo. Y el Señor quiere eso. Y dice aquí Juan, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y dice el versículo 15, la segunda parte, si alguno ama al mundo, dice ahí claramente, el amor del Padre, de Dios, no está en él. Entonces yo puedo autoexaminarme si yo realmente ya estoy en Cristo. ¿Por qué sigo amando las cosas que están en el mundo? Bueno, la realidad, mis amados, es que nuestra humanidad, nuestra carne, aún sigue un poco viva y no quiere, ella no ha muerto totalmente, mas sin embargo, en Cristo dice la Biblia, mis amados, que ya la carne ya fue clavada en la cruz. Y eso es el propósito de estudiar la palabra. Ahora, mis amados, el que nosotros podamos ser miembros de la iglesia de Cristo, el Señor va a ir a empezar a quitar cosas, mis amados, que estorban para crecer a la estatura de Cristo. De hecho, uno de los propósitos de reunirnos, de orar, de tener un tiempo de comunión, es para conocer a Dios. Ese es el propósito. De hecho, la vida eterna es conocer al único Dios vivo y a Jesucristo, que es su Hijo, que es Dios también. Entonces, esto lo dice Juan, mis amados, para que nosotros tengamos cuidado de no amar al mundo. Ahora, vayan al capítulo 5, ahí adelantito, de Primera de Juan, y vean lo que dice el versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, esto lo quiero relacionar con lo que vimos el martes, porque solo aquel que ha nacido de nuevo, que es en la parte en la cual Jesús conversa con Nicodemo y le dice, si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios, ¿recuerdan? Entonces, si no hemos nacido de nuevo, no podemos amar a Cristo y no podemos guardar sus mandamientos, no podemos, estamos incapacitados porque solo el Espíritu Santo nos puede ayudar a amar al Señor y a no amar este mundo. Ahora, vean el versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, dice ahí, no practica el pecado. No es una práctica regular. Antes
la gente me veía y me observaba como alguien que mentía, que robaba, que engañaba, que maldecía. Esa era mi manera de vivir, pero ahora viene a mi mente la vida de Pablo. Ahorita ayer o antier leímos su conversión, hermanos, y Pablo llegaba y aún los discípulos le tenían miedo porque decían, es que él mata a los cristianos. Hermanos, la gente cuando nos acercamos a ellos ¿qué imagen tienen de nosotros? Probablemente no, pues es que él era un chismoso, él era un ladrón, esa idea tienen, pero cuando alguien ya ha conocido a Cristo, su manera de vivir no es así. Ahora dice aquí, mis amados, en el versículo 18, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Ahora, mis amados, esto es importante. Hay una lucha que habla Juan y dice que nuestra lucha es con los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Las cosas de este mundo, y aún habla Juan, hermanos, y aún dice que el maligno, Satanás, hermanos, él nos odia porque ahora hemos pasado de su potestad a la potestad de Cristo. Ahora, mis amados, nuestra mayor lucha en contra del pecado es contra nuestra propia carne. Esa es la mayor lucha. No es el diablo, no es el mundo, es nosotros mismos. Porque nuestra carne no heredará el cielo, por lo tanto nuestra carne quiere amoldarse a este mundo. De hecho, nuestra naturaleza humana no piensa en las cosas eternas. Es por eso que el Espíritu Santo ahora es el que nos ayuda y le da vida a nuestra alma para que ahora podamos recordar que aunque estamos en este mundo, nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En el cielo. Entonces, mis amados, dice el versículo 19, sabemos que somos de Dios. Yo pregunto a los que estamos aquí, ¿estamos seguros que somos de Dios? Seguros. Y luego dice, y el mundo entero, vean esta parte, el mundo entero está bajo ¿quién? Bajo el maligno. Eso, nosotros éramos parte del maligno, de Satanás, y antes no podíamos obedecer a Dios ni creer en Cristo porque estábamos bajo el dominio del príncipe de las tinieblas, dice la Biblia. Y si nos ponemos a pensar cómo era nuestra vida, la realidad es que era terrible. Hasta que el Señor puso a alguien que nos hablara de Cristo, y creo que debemos agradecer a Dios por esas personas que se animaron a hablarnos. De hecho, en la vida de Pablo, que estudiaremos en 2 semanas, creo, Ananías, cuando Ananías se le manda a ir a poner las manos en los ojos de Pablo, Ananías dice, Señor, pero es que esa persona mata a los cristianos. Y el Señor le muestra a Pablo que habrá alguien que le pondrá sus manos en sus ojos. Eso es lo que hace una persona cuando nos habla de Cristo. Sea a través de una predicación, a través de un hermano, un pastor, alguien que se animó a hablarnos que íbamos camino al infierno y que Cristo murió y dio su vida por nosotros. Eso es lo que Dios hace, y Dios usa personas, como hablamos al principio, comunes y corrientes, que tal vez no saben mucho, pero nos hablan poco de lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces, antes estábamos bajo el maligno. Ahora ven el 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Ahora, ¿quién nos ha dado esa revelación? El Espíritu Santo. Y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. Dice aquí, en su Hijo, ¿qué? Jesucristo. Jesucristo, es el verdadero, ¿qué? Dios y la vida eterna. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, mis amados, cuando nosotros entendemos que antes nuestra vida estaba puesta en las cosas de aquí abajo, ahorita cantábamos eso, pues por lo tanto no podíamos agradar a Dios, éramos sus enemigos. Y mis amados, todas las personas que nosotros nos encontremos que no han creído en Cristo están bajo el poder de Satanás. Esa es su manera de vivir y de actuar. Entonces, mis amados, ¿qué nos llama el Señor a nosotros el día de hoy a hacer? A recordar que nuestra ciudadanía está en el cielo, que nuestros ojos deben estar puestos en Cristo, que debemos llevar nuestras cargas a Él. Mis amados, solo Cristo nos puede ayudar a descansar en Él, solo Él. La pregunta para nosotros, y la pregunta que yo les hacía, ¿en dónde está tu corazón? Porque si tu corazón no está en Cristo y no está puesto en lo que Él te ha dado, probablemente el maligno te ha engañado. De hecho, mis amados, el Padre Nuestro, que Jesús enseñó esa oración, dice al final, no nos metas ¿en qué? En tentación. Pero la palabra ahí es, no nos metas en el tentador. Entonces tenemos que tener cuidado de que día tras día la tentación está ahí. El Señor nos ha dado la salida para que corramos a Él, como José cuando estaba siendo tentado, ¿recuerdan? Pero que siempre, mis amados, todos los días vamos a ser tentados, todo el tiempo. ¿Para qué? Para que volvamos al Señor y busquemos a Él en todo tiempo. Ahora, mis amados, al ser parte de una iglesia local,
hemos estado viendo, mis amados, las características de una iglesia. Y parte de esto, mis amados, es que alguien que ama a Cristo va a amar a su iglesia. ¿Por qué, mis amados? Porque yo no podría decirle a mi hermano Francisco, oiga, a usted lo amo mucho, pero a su esposa la odio. Eso sería incongruente, ¿verdad? Yo no puedo decir odio a su esposa, pero a usted lo amo. No sería correcto. Ahora, mis amados, no podemos decir que amamos a Cristo y no amamos a su iglesia. Y su iglesia son hombres y mujeres pecadores que han sido rescatados por medio de Cristo, de su sacrificio. Ahora, mis amados, vimos también que ahora al ser parte de una iglesia, mis amados, nuestro llamado es hacer tesoros en el cielo, a recordar que ahora tenemos la mente de Cristo. Eso es lo que hemos estado viendo ya en algunas semanas. Y que uno de los propósitos también, mis amados, es que mostremos lo que Dios ya nos mostró a nosotros. Su amor, su perdón, su misericordia, su gracia. Eso es lo que estamos llamados a hacer. Ahora, mis amados, sabemos también que así como Dios nos amó, ahora nosotros estamos llamados a, como iglesia, reflejar eso a los demás. La realidad es que cuando llegamos a Cristo, creo que hay un momento donde queremos hacer muchas cosas, pero poco a poco pasa el tiempo. De repente es complicado amar al que no nos ama, perdonar al que nos hizo algo malo, pero el Señor nos llama a hacerlo y solo Cristo nos va a poder ayudar a hacer eso. Separados de mí, dice Jesús, nada pueden hacer. Ahora, mis amados, en esta tarde voy a pedirles que vayan al Evangelio de Mateo, en el capítulo 20. Ahora, ¿qué había pasado aquí, mis amados? El Señor Jesús ya había estado un tiempo con sus discípulos. El Señor Jesús había estado enseñándoles muchas cosas a ellos y aún en ellos, mis amados, había pecado, había ciertas luchas en ellos. Mis amados, si nosotros vemos a Pedro, a Pablo, a Juan, a Judas Tadeo, a Tomás, a todos ellos y aún las mujeres que seguían a Jesús, hermanos, eran hombres y mujeres como nosotros, no eran diferentes. Ahora, algo que llama mi atención de los seguidores, de los discípulos de Jesús, es que ellos en ocasiones salía lo que había en su corazón. O sea, ¿en qué momento voy a darme cuenta de lo que hay en el corazón de mi esposa o los papás de sus hijos o de un hermano? Cuando pase tiempo con esa persona y vea lo que sale de su corazón. Eso está en su corazón, solo va a salir. Ahora, vean lo que va a salir del corazón de los discípulos, que es parte de lo que estudiamos un poco la semana pasada y hoy quiero entrar un poco más a profundidad ahí. En Mateo, capítulo 20. Sí les dije 20, ¿verdad? Mateo, capítulo 20. Versículo 20. Quiero leer a partir de ahí para entender esto, mis amados. Dice así la palabra: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, o sea, la mamá de ellos se acercó con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo ante Jesús. Ella se acercó. El Evangelio de Marcos dice que ellos fueron los que le dijeron esto, que era lo que vimos la semana pasada, pero aquí la madre de Jesús, la madre de estos dos discípulos se acerca a Jesús y le va a hacer una petición. Versículo 21. Él le dijo, ¿qué quieres? Yo creo que el Señor Jesús ya sabía lo que ella quería. Él conoce lo que hay en el corazón. Ahora, si nosotros nos acercamos al Señor, Él sabe qué queremos. Ahora, ¿cuál es el problema? Que aún probablemente nuestra manera aún de pedir al Señor o de agradecer o de pedirle ser llenos de su palabra, vivir una vida santa, vivir una vida justa, muchas veces no está en nuestro corazón. Nuestro deseo es ser más importantes, ser más sabios, no sé, mis amados. Más aún viene a mi mente Salomón, ¿recuerdan? Él pidió al Señor, ¿recuerdan? Sabiduría. Y Dios le dio sabiduría y le dio poder y le dio dinero y le dio territorio y muchas cosas. Pero mis amados, Dios conoce lo que hay en nuestro corazón. Ahora dice Jesús, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús, respondiendo, vean la manera tan sabia de responder, dijo, no sabéis lo que pedís.
¿pueden beber del vaso que yo he de beber? Él aún hablaba de su muerte y de la manera en la que él iba a padecer. Y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos dijeron, ¿qué? Podemos. Podemos, mis amados, aún en eso ellos no sabían lo que estaban diciendo. Y no, sí podemos hacer eso que es lo que tú vas a beber. Y recuerdan cuando aún Jesús dijo que si era posible pasar de él esa copa, él iba a beber toda la ira de Dios. Ahora ellos no la bebieron porque Cristo la bebió, pero ellos murieron de maneras terribles. Ahora, mis amados, ¿cuál es el problema de lo que está pidiendo ella? Y aún dice Marcos lo que pidieron ellos, porque probablemente esta era una conversación que había en su hogar. Oye, hay que decirle a Jesús que nos sentemos uno a la derecha, otro a la izquierda. Ellos se imaginaban un rey terrenal, mis amados. Es por eso que Jesús les va a decir eso no es de este mundo, o sea, mi reino no es de aquí. Ahora, vean el versículo 23. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, van a morir de una manera fuerte. Y con el bautismo que yo soy bautizados, ¿qué dice ahí? Seréis bautizados. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado, ¿por quién? Por mi Padre. Aún, mis amados, aunque el Señor Jesús tiene toda la autoridad, Él se sometió al Padre y aún el Padre dice que le dio toda la potestad, Él tiene todo el dominio, mas sin embargo, mis amados, Dios ha preparado aún cosas que creo que nuestra mente no imagina. De hecho, creemos que al ir a la presencia de Dios, uno se imagina que la vida en el cielo va a ser aburrida. Hermanos, amados, creo que va a ser lo mejor que nos pueda pasar. Morir, bueno, cerrar los ojos, porque dice la palabra que el que cree en Él no morirá jamás. No tenemos, de hecho no morimos. O sea, solo cerramos los ojos y si hemos creído en Cristo, vamos a abrir los ojos en el cielo. ¿Qué pasará con los que mueran sin Cristo? Van a cerrar sus ojos y van a abrir y su alma aparecerá en el infierno. Eso es lo que sucederá con los que estén sin Cristo. Ahora, mis amados, aún eso está preparado por el Padre desde antes de la fundación del mundo. No hay que preocuparnos, oye, en el cielo, siendo esposos, vamos a estar cerquita uno del otro. Mis amados, creo que no nos imaginamos lo que es estar en la presencia del Señor y ver a Cristo y deleitarnos en su presencia por la eternidad. ¿Se imaginan? Tal vez tú dices, bueno, yo disfruto estar en mi casa, que mi casa esté limpia, que esté todo ordenado, pero mis amados, esto que vemos aquí en la tierra, aún el mejor orden, la mejor limpieza, que todo eso es bueno, no se compara con lo que experimentaremos en la presencia del Señor. Hermanos, no habrá pecado, no habrá dolor, no habrá muerte, no habrá llanto, no habrá nada de eso. ¿Por qué? Porque las primeras cosas pasaron. Entonces, la madre de ellos dice que ella quería que ellos se sentaran, más aún en esto, mis amados, creo que nos preocupamos por cosas muchas veces secundarias, más que por lo más importante. De hecho, Jesús, poco antes, les dice, ustedes se deberían de regocijar que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Entonces, mis amados, nuestro deleite, nuestro gozo debería ser en que nuestros pecados fueron cobrados a Cristo, todos, pasados, presentes y futuros, y que ahora estamos sentados con Cristo en el cielo. De hecho, aunque estemos aquí parados, o con vida, o aún comiendo, disfrutando de algo terrenal, nuestra mente debe estar puesta en el cielo, hermanos. Ese es para solo aquellos que han creído en Cristo. Eso únicamente lo va a poder disfrutar aquel que ha sido o ha experimentado el nuevo nacimiento. Ahora, dice el versículo 24, vean lo que va a suceder con los otros 10 discípulos que eran pecadores. Dice aquí, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. ¿Qué hicieron? Se enojaron. Ahora, ¿contra quién se enojaron? Contra los dos que estaban pidiendo junto con su madre esta petición. Entonces Jesús, versículo 25, llamándoles, ¿a quién les llamó? A los otros 10, oigan, vengan, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? De hecho, mis amados, el Señor Jesús, siendo Dios, siendo el Hijo de Dios y teniendo todo el dominio y la soberanía, hermanos, el venir a la tierra, el humillarse, nacer de María en un pesebre, todo lo hizo para ponernos un ejemplo de que Él venía a dar su vida para ganar algo que era mucho más que éramos nosotros, hermanos. Ahora dice aquí, ¿saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas, ¿qué? Potestad. Hermanos, hay personas que están al frente del gobierno que se enseñorean de ellas. De hecho, yo creo que
El Señor Jesús sabía esto. Aún recuerden cuando se acercan a Jesús y le dicen que si era lícito dar tributo al César, ¿recuerdan? Y él dice, a ver, muéstrenme una moneda. Y recuerdan que la moneda tenía el rostro del César. Dice, bueno, al César denle lo de César, al Dios denle lo de Dios. Ahora, mis amados, ¿cuál es el problema? Que nosotros, aún en eso, el Señor quiere que recordemos que tanto nuestra ciudadanía está en el cielo, mis amados, tanto como que aquí en la tierra, nuestro llamado no es a enseñorearnos, hermanos. De hecho, dice el apóstol Pablo que el que quiere ser más grande va a ser el más pequeño, más adelante, en una de sus cartas. En la carta a los Filipenses dice que no tengamos más alta estima de la que debemos tener. Hermanos, el Señor vino a ponernos un ejemplo de humildad. Y aún como parte de la iglesia, hermanos, como parte del cuerpo de Cristo, se nos llama a ser mansos y humildes. Ahora, dice aquí, mis amados, versículo 26, mas entre vosotros, ¿quiénes son ellos? Vosotros, los discípulos. Entonces, ¿esto para quién es? Para nosotros que somos verdaderos discípulos. Mas entre vosotros, ¿qué dice ahí? No será así. O sea, yo no quiero que ustedes se enseñoreen y que digan, oye, yo soy más importante que ella es más importante que... No, hermanos. Ante el Señor, el único que sobresale es Él. O sea, nadie, ni aún San Pedro, San Pablo, todos ellos que son santos porque creyeron en Cristo, no son más importantes que aún el más pequeño. De hecho, dice de Juan el Bautista, ¿recuerdan? Que él, aunque es el más pequeño, hermanos, es alguien que vino a hablar de Cristo. Él no venía a hablar de Él. Ahora, dice aquí el 26, que es donde quiero entrar un poco, hermanos. Mas entre vosotros, ¿qué dice aquí? No será así. Sino el que quiera hacerse grande entre vosotros, será vuestro, ¿qué? Servidor. Y mis amados, el que el Señor Jesús venga a decir esto es para que ahora nosotros podamos tener una mente diferente. ¿Por qué? Porque en el mundo se nos enseña a que el que gobierne y el que dice qué hacer, ese es el más importante. Pero el Señor Jesús no vino a hacer eso. El Señor Jesús vino a servir, a dar su vida, a poner un ejemplo muy diferente a lo que el mundo enseña. Ahora, dice aquí, el que quiera hacerse grande entre ustedes, ¿qué debe ser? Servidor. Y esa es una característica, hermanos, que veíamos la semana pasada, que, mis amados, todo aquel que quiera seguir a Cristo debe esforzarse por ser útil a los demás. Ahora, en esta parte es importante, hermanos, porque si la palabra es clara, y aún el apóstol Pablo dice que es aún en primer lugar la familia de la fe. Esto es importante porque a veces podemos cansarnos en servir a alguien que no es creyente y decir, bueno, ¿y qué está pasando? O a final de cuentas, probablemente tu deseo es que esa persona se convierta a Cristo, pero tenemos que poner en primer lugar a la familia en la fe. Y aún después de eso, saber que vamos a servir a gente que no va a estar en Cristo, que probablemente va a hablar mal, va a hacer cosas terribles, pero aún en eso, mis amados, estamos llamados a servir a los no creyentes, que aún en eso ellos van a ver en nosotros algo que no ven en las demás personas. Pero sí hay un orden, primero a la familia en la fe y después a los que Dios ponga ya a nuestro alrededor, porque aún tenemos familia en nuestro hogar que están sin Cristo y es parte de reflejar el carácter de Cristo. Ahorita iremos a un pasaje en Efesios. Ahora, mis amados, dice el versículo 27, y el que quiera ser el primero entre vosotros, ¿qué va a ser? El servidor, vuestro servidor. Entonces todo aquel que quiera ser el primero, y Cristo nos pone ese ejemplo, porque Él, viendo la imagen de que Él lava los pies, hermanos, el único que no tenía los pies lavados después de que hizo eso con sus discípulos, el discípulo era Jesús. Y nadie le dijo, oye, ahora yo te los lavo a ti. Nadie. Mas sin embargo, hermanos, el Señor Jesús nos pone un ejemplo siempre de servir a los demás. Siempre. Porque Él aún vino para dar su vida en rescate de sus enemigos, que éramos nosotros. Ahora, dice aquí, mis amados, versículo 28, como el Hijo del Hombre, ¿qué dice ahí? No vino a ser servido. Entonces, ¿cuál es el problema de nosotros al llegar a la iglesia? Que nosotros creemos que vamos a ser servidos, pero el Señor dice no. Si alguien quiere ser importante, tiene que servir. Ahora, mis amados, esto es importante porque dice aquí, el Hijo del Hombre, Jesús, no vino a ser servido, sino ¿para qué? Para servir y para dar su vida en rescate, ¿por qué? Por muchos, no por todos, por muchos. Mas, sin embargo, mis amados, al nosotros entender la obra de Cristo, nuestra mente va a cambiar porque en lugar de que ahora yo quiera que me sirvan, ahora yo querré servir. Probablemente toda mi vida estaba acostumbrado a que tanto mis padres, a mí, todas las personas me sirvieran, pero ahora mi propósito es venir a este mundo y servir.
quiero pedirles que vayan en su Biblia a la carta de Pablo a los Efesios. Ahora, mis amados, esto es importante porque probablemente vamos a veces a la Biblia y vamos buscando, esto no lo debo hacer, esto sí lo debo hacer, pero mis amados, la Biblia es tan clara, dice la palabra en el Salmo 19, que convierte el alma. Entonces yo voy a leer la Biblia, voy a ver cosas que no he visto y cuando el Espíritu Santo haya hecho una obra en mí, yo voy a querer hacer lo que la Biblia dice, no para ganar mi salvación. ¿Por qué? Nadie va a ganar su salvación por buenas obras, nadie. ¿Puedo yo ser el mejor hijo, el mejor esposo, el mejor padre, el mejor hermano, el mejor amigo? Pero nada de eso me hará ganar mi salvación. Mi salvación la ganó Cristo. Y en eso tengo que estar confiado en que yo no voy a ser más importante por lo que yo hago, sino por lo que Cristo hizo. Y eso espero que quede claro. Dice Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículo 1. Sed pues imitadores ¿de quién? De Dios, como hijos amados. Ahora, ¿quién va a poder imitar a Dios o hacer lo que Dios nos manda? Solo aquellos que son sus hijos, nada más. Como hijos amados, vean el 2, y anden en amor como también que Cristo nos amó. Él es nuestro ejemplo, hermanos. De hecho, si yo puedo ver un amor tan grande, no es el amor de mi madre, el amor de mi padre, que creo que ellos nos amaron, pero el amor perfecto lo veo en Cristo al dar su vida por su enemigo. Esa es la muestra de amor en la cual yo puedo decir la realidad no entiendo, porque probablemente si conociera, si un esposo conociera los pecados de su esposa o a la esposa conociera los pecados de su esposo, creo que no darían su vida uno por el otro, pero Cristo sí lo hizo. Ese es un amor verdadero, porque Cristo no dijo, bueno, quiero que te portes bien y después te amo. No. Él nos amó siendo lo vil y menospreciado. Ahora, dice aquí, anden en amor. Ahora, ¿quién va a poder andar en amor? Esta palabra andar es caminar cerca. ¿Quién va a poder caminar en amor? Solo aquellos que estén en Cristo. Así como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y luego habla, mis amados, de pecados que ya no deberemos practicar. ¿Por qué lo dice aquí Pablo, hermanos? Porque probablemente en esa iglesia había ciertos pecados que se seguían practicando. Fornicación, inmundicia, avaricia. Vean esto. Ni aún se nombre entre ustedes. ¿Qué es la avaricia? Amor al dinero. Avaricia. Ni aún debería nombrarse entre nosotros, como conviene a los santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni malas palabras, truanerías, que no convienen, sino antes bien, ¿qué? Acciones de gracias. Ahora, eso es lo que va a ser el Evangelio. Ahora, ¿por qué quiero llegar a este capítulo 5? Vayan al versículo 21. Dice lo siguiente, someteos unos a otros en el temor de Dios. Ahora, mis amados, ¿quién va a poder someterse? Solo aquellos que se han sometido a Cristo. Todo aquel que no está sometido a Cristo va a querer gobernar y decir y hacer las cosas a su manera. Pero aquí nos habla de someternos unos a otros en el temor de Dios. Ahora va a comenzar a hablar, y aquí habla a las mujeres, después habla a los esposos, más adelante en el capítulo 6 habla a los hijos, pero todo esto, mis amados, solo puede hacerlo aquel que se ha sometido a Cristo únicamente. Versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y luego dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Ahora, ¿qué nos pone siempre el ejemplo? Bueno, las mujeres van a poder someterse a sus maridos, así como ¿por qué? Porque Cristo es la cabeza de la iglesia y ahora nosotros al ser hombres, en Cristo estamos llamados a tomar nuestro lugar. En Cristo es como lo podemos hacer. Ahora, dice, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Ahora, vean el 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas, ¿qué? Lo estén a sus maridos, ¿en qué? En todo. Siempre y cuando, mis hermanas, los maridos no llevemos a nuestra esposa a pecar. O sea, vamos a mentir, vamos a robar, en eso sí, creo que la mujer no debería someterse a su marido cuando el marido quiera hacerla que ella peque o peque contra Dios, sabiendo lo que ya Dios ha dicho. Ahora, dice el 25, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué dice ahí? Y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cómo deberíamos amar a nosotros, a nuestras mujeres? Al grado de aún dar nuestra vida por nuestras esposas. Esa es la manera en la que Cristo nos mostró su amor. Él dio su vida por su iglesia.
Y sabemos que la iglesia no es el lugar, somos las personas que Él nos ha llamado. Ahora, dice aquí, para santificarla, habiendo purificado por el lavamiento del agua, por la palabra. Entonces, mis amados, ¿qué es lo que nos va a santificar a la iglesia? La palabra. ¿Qué es lo que va a santificar a nuestras esposas? La palabra. Eso es lo que va a hacer. Eso es lo que va a lavar y limpiar lo que esté mal. Queja, murmuración, chisme, todo lo que salga, la palabra es lo que lo va a limpiar. Cristo. Cristo es el que ahora está sentado y Él está intercediendo por nosotros para que sean quitados de nosotros cualquier pecado y que podamos llevarlos a Él. Ahora, dice aquí el versículo 27, esto me encanta, véanlo. A fin de presentársela, ¿a qué? A sí mismo. Una iglesia, ¿cómo? Gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga. Hermanas, bueno, o aún a los que, a mí me gusta de repente planchar. A los que nos gusta planchar, no sé si les gusta planchar algo y que quede sin arrugas. Y la imagen que tiene aquí Pablo es la de como una vestimenta de una mujer que no tiene ninguna arruga. Y así nos ve el Señor. O sea, por la obra que Él ya hizo, Él nos ve santos y sin mancha, y Él va a terminar esa obra para presentarla a Él mismo, santos y sin mancha. Esa obra le pertenece a Cristo, Él lo va a hacer. Y ahora sabemos que la palabra es la que nos está limpiando. Es por eso que cuando, mis amados, cuando escuchamos de algún pecado, el chisme, la queja, y uno dice, él va a estar hablando de mí, no. Es el Señor que está hablando a nuestras vidas de ese pecado para limpiarlo. Ahorita leía un poco sobre cómo los judíos lavaban su agua y dice que después que le untaban un aceite, te decía, ¿va? Ellos lo ponían, su ropa y su túnica o algo, ponían la túnica en un río que iba corriendo y el río limpiaba la suciedad y se lo llevaba. Esa era la manera que ellos lavaban sus vestidos, aceite de oliva. Lo usaban para quitar como ciertas manchas. Esa era una manera en la que, aún por eso dice Pablo, mis amados, en el Salmo 50, perdón, David en el Salmo 51, que lo lave de su pecado. ¿Recuerdan? Era como que David se hubiera querido poner en un río para que fuera limpiado su pecado que había cometido con Betsabé. Ahora, mis amados, lo que está haciendo el Señor al leer la palabra, al escuchar una predicación, cuando escucho algo que me duele, es que me está lavando. Eso está haciendo el Señor. Y los maridos, que es algo que no fuimos enseñados a hacer, es sentarnos con nuestras esposas y vamos a leer la palabra. Tal vez no la sé explicar, pero vamos a leer, aunque sea un versículo, y vamos a poder intentar estudiar qué dice ese versículo. Eso es lo que Dios nos manda ya en Cristo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? En el Espíritu Santo. Porque la realidad, mis amados, es que nos cuesta trabajo hacer algo que por 20, 30, 40, 50 años nunca hicimos. Y sentarnos ahora y enseñar algo que no sabemos, es algo que solo el Espíritu Santo nos puede ayudar. Y es algo que como hombres podríamos pedirle, Señor, ayúdame y dame sabiduría cómo hacer eso con mi esposa. Ahora, dice aquí que mismo Cristo va a santificar a su iglesia habiéndola purificado. Ahora, versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa. Ahora, quiero relacionar esto, mis amados, con los discípulos. ¿Recuerdan? Ellos traían un pleito en que ellos querían sentarse uno a la derecha y otro a la izquierda. Aún en ellos, los otros 10 estaban enojados. ¿Cuál era el problema? Que había pecado aún en los discípulos de Jesús. Ahora, mis amados, nosotros podemos estar ya en una iglesia y decir, bueno, pues yo soy un poco más importante que ella. O ella decir, no, yo soy un poco más importante que ella. Y ahí empieza a ver cosas que hay en el corazón. Yo leo más la Biblia que él. Y ahí empieza a ver algo que nos empezamos a enaltecer. Y ahí en eso el Señor quiere tratar con nosotros también. De que el único importante es Cristo. Y estamos para ayudarnos, para animarnos, para orar, para corregirnos cuando estamos haciendo las cosas mal, para exhortar al hermano o a la hermana que está haciendo las cosas mal. ¿Por qué? Porque esa es la función que ahora tenemos. Y aún en esto, mis amados, dice aquí, para que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Vean el 27, la parte final, sino que fuere, ¿qué? Santa y sin mancha. Aún los discípulos que estaban ahí peleando entre ellos, aún los pecados y la manera de que ellos se enojaban y la manera en la que traían su lucha, quién era el más importante, quién se iba a sentar de un lado, eso fue algo que Cristo pagó. Y aún si nosotros hemos practicado algún pecado que creemos que somos más importantes que algo, el Señor quiere tratar con nosotros y decirnos, oigan, es que el importante soy yo, Cristo, no ustedes. Ahora, mis amados, ven el versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Y cómo lo pone en un ejemplo? Como, pues si yo amo mi cuerpo y lo cuido y trato de bañarme y de comer, pues así debería amar a mi esposa. Ahora,
¿Cuál es el problema? Que alguien que está sin Cristo no puede amar a su esposa. La va a amar en ratos, pero si Cristo no es su ejemplo de un esposo, va a ser difícil. Ahora, dice aquí el versículo 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también, ¿quién? Cristo a la iglesia. ¿Quién es el que nos sostiene? Cristo, hermanos. Porque yo puedo estar también poniendo mi confianza en alguien y bueno, y ahora, ¿por qué no me leyó? No, bueno, el que me sustenta es Cristo. Estamos llamados a hacer todo esto, pero debo recordar que mis ojos deben estar en Cristo y el que me va a sostener hasta el final es Cristo. No va a ser, ¿qué pasaría si yo muero? Si ella muere y empiezan a quedar dos, tres. ¿Y qué pasó con los que ya? Bueno, ya el que nos sostiene es Cristo. Es ahí donde deben estar nuestra confianza, hermanos. Ahora, dice aquí que es Cristo el que nos va a sostener. Y luego dice aquí lo siguiente, porque somos miembros, esto es a lo que quería llegar, somos miembros de su ¿qué? De su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Mis amados, al momento de venir de las tinieblas a la luz, o del príncipe de Satanás al príncipe de su amado Hijo, ahora el Espíritu Santo nos coloca y probablemente tú o yo seamos el dedo más pequeño o el dedo del pie derecho y tal vez seamos como insignificantes a los ojos de los demás, pero si somos parte del cuerpo de Cristo, Él nos va a sostener. Es por eso que cuando Cristo muere en la cruz, ¿recuerdan? Que dice que todos sus huesos fueron descoyuntados. Me compartía Emma algo de eso. Todos sus huesos son descoyuntados, hermanos, pero ningún hueso, dice el pastor Charlie, ningún hueso se pierde, porque aunque se descoyuntó todo, bueno, es doloroso aún lo que le pasaba en su dedo. Imagínense todos los huesos descoyuntados de Cristo en la cruz, pero no perdió a ningún hueso, no se le perdió este huesito, nada. Entonces, ¿qué quiere decir? Para nosotros, que ninguno de nosotros se va a perder si estamos en Cristo. Y si alguien aún no está en Cristo, es tiempo de que le pida perdón y crea en Él. Ahora, dice aquí, mis amados, que ahora somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y ahora dice más adelante, salten hasta el 32, grande es este misterio. Lo va a explicar Pablo. Mas yo digo esto respecto de ¿quién? De Cristo y la iglesia. Está usando una imagen de un matrimonio, cómo el esposo debe cuidar a la esposa, santificarla, proveerle, todo eso. Pero bueno, lo que está hablando ahí es cómo Cristo sostiene a su iglesia. Ese es como el resumen. Así que mis amados, se nos llama a amar a nuestras esposas, pero ¿quién es mi ejemplo? Cristo. ¿Cómo Cristo, a pesar, y ayer platicamos con Emma de algo, de que la esposa no ama a su esposo, Cristo sí la ama? O sea, Cristo es el esposo perfecto que, aunque nosotros a veces no leemos, a veces no oramos, a veces no nos queremos congregar, el Señor nos ama y el Señor quiere que nos sometamos a Él. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Señor. No únicamente, mis amados, es nuestro Salvador. Ahora, ¿cuál es el problema de lo que hemos estado también viendo? Que nos han enseñado que, bueno, ya estamos en Cristo y ahora podemos hacer lo que queramos. Eso es incorrecto, hermanos. Probablemente nos hemos predicado algo que la Biblia no dice. Hemos vivido como escuchando mucho. Ahora, esto es también importante, mis amados. Y las mujeres sé que escuchan más predicadores. Más aún en eso, debemos tener cuidado aún de lo que escuchamos, porque podemos oír cosas y decir, bueno, pues aquí no es tan grave hacer cierta cosa. Y mis amados, os que escuchamos tanto que tenemos comezón de oír muchas cosas, pero no practicar lo que ya sabemos. Ahora, estamos llamados, mis amados, a servir, y este es el ejemplo, a servir como Jesús sirvió. ¿Cómo Jesús sirvió? Jesús sirvió a su esposa, a pesar de que su esposa, como pone el ejemplo de Oseas, es una esposa que se fue con otro hombre y él fue y la trajo, y a pesar de que se volvió a ir y tuvo un hijo de otro, él fue y la trajo. Así somos la esposa del Señor. Aunque seamos nosotros infieles, ¿recuerdan lo que dice Pablo? Él permanece fiel. Él es fiel, hermanos. Tal vez yo he sido infiel y yo no he orado, no he leído. Señor, perdóname. Y Él me perdona y me recibe. Él no me dice, no, ahora que no leíste no te quiero. No, Él nos recibe. De hecho, nos recibe sucios y nos limpia. Y Él nos va lavando hasta que crezcamos a la estatura de Él, de un varón perfecto. Ahora, mis amados, dice aquí Pablo en el capítulo 5, y llama mi atención, grande es este misterio, mas yo lo digo respecto a ¿quién? A Cristo y la iglesia. Ahora, mis amados, cuidar, hermanos, cuidar de la familia,
todos aquellos que están con su familia o aún los que están tal vez ya solos. Bueno, todo eso nos debe recordar que aún el Señor tiene un cuidado particular de su pueblo, de su iglesia. Mas, sin embargo, mis amados, a nosotros que estamos en Cristo, debería ser un gozo o debe ser un gozo poder servir a nuestra familia. Porque probablemente también algo que decimos, bueno, yo quisiera servir a la iglesia, pero probablemente Dios te ha puesto personas a tu alrededor que están sin Cristo para que tú los sirvas a ellos. Que eso que aprendiste el domingo, el miércoles, el viernes en las reuniones, lo pongas en práctica acá, porque mis amados, y esta es una exhortación para todos, podemos, como dicen, ser luz de la calle o candil y oscuridad en su casa. Mis amados, el Señor sabe de qué manera estamos también lo que aprendemos haciéndolo o practicándolo en casa. Esto es importante, hermanos. Entonces, mis amados, deberíamos gozarnos de servir a nuestra familia. El problema, mis amados, es cuando Cristo no es nuestra roca. Cuando Cristo no es nuestra roca en nuestra familia, hermanos, pues todo se va a caer. Todo lo que edifiquemos fuera de Cristo se va a caer. Y aún en esto, mis amados, debemos recordar que Cristo nos ama de una manera incondicional. Él no nos ama poniéndonos condiciones antes de recibirnos. Él nos recibe sucios y nos ama así y nos va limpiando y nos va perfeccionando. Esto es algo que hace el Señor. Ahora, más adelante, ahí dice, versículo 1 del capítulo 6, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres. Esto es justo. Y pone el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? Para que te vaya bien y tengas larga vida. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos. Vean aquí cómo deberían criar los padres a sus hijos. ¿Criarlos en qué? En disciplina y amonestación del Señor. Ahora, ¿qué hace el Señor Jesús, mis amados? Como nuestro hermano, porque Cristo es nuestro hermano, cuando hay este problema con sus discípulos, Él los amonesta, los corrige, todo esto lo hace Él. Ahora, la manera en la que Dios trata con su iglesia es que Él va a corregir y a disciplinar cuando estamos haciendo algo incorrecto. Él es un Padre perfecto y Él los va a disciplinar como un Padre perfecto. Él lo va a hacer. Cuando Él nos llama como hijos o hijas, mujeres, al reino de su amado Hijo, en el momento que algún hijo de Dios, ya en Cristo, empiece a querer desviarse, Él nos va a llamar y a volver a Él. Y pone un ejemplo también a los padres. Padres, no exasperen a sus hijos, no los provoquen a ira. Y aún en esto, mis amados, solo el Señor puede dar sabiduría a los padres cómo instruir a sus hijos. Ahora, ya aún ahora que están casados, pues es de una manera diferente en la que ellos tienen sus decisiones, sus problemas, ellos tienen que arreglar su vida. Y aún en eso, mis amados, poco antes dice que la mujer debe de dejar a su padre y a su madre y unirse a su marido. ¿Recuerdan? Aún en esto, creo que muchos problemas también hay, hermanos, en las familias que a veces son arrastrados a la iglesia porque no vamos a la Escritura. ¿Qué dice la Escritura? El padre dejará, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Ya son sus problemas, son que a ellos hagan su vida como ellos deben hacerla. ¿Cuál es el problema? Que a veces los padres quieren gobernar la vida de sus hijos que ya no están con ellos. Y ahí también hay un problema porque el Señor no llama a los papás a decirles a sus hijos casados qué hacer. De una manera particular. Oye, hijo, es que tienes que irte a vivir acá, tienes que hacer... Eso no estamos llamados a hacer. Bueno, los que tienen hijos ya casados. Ahora, mis amados, ¿a qué quiero llegar con esto, hermanos? Cuando Cristo no es tu roca y cuando tú no estás edificando tu vida y tu familia, si ya está en Cristo sobre él, mis amados, todo lo que tú edifiques se va a derribar. ¿Y cuál es el problema, mis amados? Que cuando hay problemas en alguna familia y ese problema llega a afectar algo en la iglesia, hermanos, el problema no únicamente se quedó en la familia, el problema llega a afectar la iglesia, hermanos. Y ahí tenemos que estar alertas, tenemos que corregir cuando sea necesario, cuando veamos un pecado. Aún habla, Dios es claro, mis amadas hermanas, y Dios les dice a las mujeres cómo deben enseñar a las otras mujeres, a amar a sus maridos, a criar a sus hijos. Esa es la tarea de las más ancianas, a las jóvenes, y no se refiere a las jóvenes de edad, sino a las que van llegando a Cristo. Esa es la tarea de las que, aunque las vean más jóvenes, si tienen más tiempo en el Señor, es a poder enseñar a las otras a amar a sus maridos con su ejemplo, con su vida práctica, hermanos. Y aún en eso creo que podemos descansar porque el Señor nos ha dado cierta familia, cierto lugar al cual debemos enseñarles la palabra. Y en ocasiones en esto, mis amados, es que nosotros estamos tratando de hacer muchas cosas que el Señor no nos ha mandado a hacer. Ahora, mis amados, vayan conmigo a
a los Corintios 7. Primera a los Corintios 7. Aquí Pablo, hermanos, contesta ciertas preguntas que le había hecho la iglesia y dice el versículo 10, primero a los Corintios 7, 10. Pero las que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino ¿quién? El Señor, que la mujer ¿qué? No se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar. O reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Ahora, ¿esto para quién es? Para los creyentes. Los casados que son creyentes. Si estamos en Cristo, ya ahí hay una manera en la que el Señor está tratando con el no creyente. Ahora dice aquí, y versículo 12, y los demás yo digo, no el Señor, y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si la mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, ¿qué dice ahí? No la abandone. Porque el marido incrédulo, esta es la parte a la que quería llegar, es santificado ¿en qué? En la mujer. Entonces la mujer es de testimonio, mis amados, la esposa o el esposo son testimonio para los no creyentes. Entonces esa es su misión, esa es su tarea con esa persona que están. Ahora dice, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. Ahora, aún en eso, mis amados, el esposo o la esposa no creyentes son santificados y aún los hijos, porque ellos van a empezar a ver un ejemplo de algo de Cristo en la vida de los creyentes, hermanos. No van a ser salvos por ver nuestra vida, pero ellos van a ver un ejemplo que tal vez no vieron en los demás. Ahora, mis amados, esto es importante porque uno puede servir a la iglesia de una manera muy particular, pero en casa no ser el mismo ejemplo. Y estamos llamados a no vivir de dos maneras diferentes, sino que alguien que ve y diga, bueno, la manera en la que sirves a ella es la misma manera en que me sirves a mí. ¿Por qué lo haces? Yo aún te puedo maldecir y decir, y aún a mí me sirves. Aún en eso, mis amados, una familia que no es creyente es el trabajo misionero nuestro, hermanos. Esa es la labor que el Señor nos dejó. El esposo o la esposa, los hijos, los nietos. Esa es nuestra tarea misionera. Esa es la misión que el Señor ha dejado. Para que no se preocupen, híjole, pues tal vez yo no ando predicando en las calles. Bueno, pero tienes allá un hijo, tienes un nietecito. Esos son tus discípulos que debes llevar a Cristo. Esa es tu tarea. No te preocupes porque tú tal vez no estás haciendo lo que otros hermanos están haciendo. Tú dedícate a lo que el Señor ya te ha dado. Y si el Señor no te ha dado tal vez hijos, pues tal vez el Señor va a poner ahí vecinos a los cuales puedas compartirles. Va a poner a las personas a las que tú puedas hablarles de Él. Ahora, mis amados, el testimonio de Cristo es importante. Y yo les preguntaba en esta tarde al comenzar, ¿en dónde está nuestro corazón? Porque si nuestro corazón no está siendo lleno de la palabra y de Cristo, creo que podemos estar amando cosas de este mundo. Y el mundo va a llenar bien fácil nuestro corazón. Mas, sin embargo, mis amados, Pablo lo deja muy claro. Y aún los discípulos, regresando a Mateo, en nuestra mente lo que leímos, hermanos, ellos tenían en mente cosas de aquí de la tierra. Ellos querían un reino terrenal. Hermanos, nuestra ciudadanía no está aquí, si estamos en Cristo. Aún para los que no están en Cristo, pues irán al infierno. Eso será triste. Pero, más mis amados, a nosotros estamos llamados a orar por la iglesia, a servir a la iglesia, a servir en nuestros hogares. Y que todo esto, hermanos, lo hagamos con un amor incondicional, como el de Cristo. Ahora, vayan conmigo, ahí en Corintios, en 2 Corintios 5:21. 2 Corintios, voy a leer dos versículos. 2 Corintios 5, lleguen primero ahí. El versículo 16, quiero que lo leamos. No sé si ya lo han leído y lo habían entendido de otra manera, pero espero que el Espíritu Santo hoy nos ayude. Dice el versículo 16, 2 Corintios 5:16. De manera que nosotros, ¿esto quiénes son nosotros? La iglesia. De aquí en adelante, ¿qué dice Pablo? A nadie conocemos según la carne. Vean lo que sigue. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. El resumen de este versículo, ¿cuál es? O la interpretación correcta, es que las personas que Dios va poniendo a nuestro alrededor, el propósito es que ellos conozcan a Cristo. O sea, nuestro propósito de conocer personas es para que esas personas conozcan a Cristo.
No es, yo tengo 10 amigos, como ahora podemos tener Facebook o alguna red social. Yo tengo 20 amigos. Bueno, esos 20 amigos, el propósito es de que ellos conozcan a Cristo. Por eso dice, nosotros ya no los conocemos según la carne. O sea, el propósito de Pablo no era conocer gente para hacer, él es el apóstol Pablo. No, el propósito era para que ellos conocieran a Cristo. Por eso dice aquí, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así, porque nuestro propósito, mis amados, es que las personas vayan y conozcan a Cristo. Y es ahí donde dice que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. El propósito, mis amados, de aún si tienen un esposo o el esposo una esposa o los padres hijos no creyentes, el propósito es de que ellos conozcan a Cristo. Ese es el punto final de nuestra existencia. No es otro, sino que la mejor herencia que podemos dejar es que ellos conozcan a Cristo. Es eso. Ahora, dice el versículo 21, hablando de Cristo. Al que no conoció pecado, este es Cristo, porque nosotros sí conocimos pecado, por nosotros lo hizo, ¿qué? Pecado. Para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué? Justicia de Dios en él. Aún el problema que tenían los discípulos, aún la situación que estaba pasando en la iglesia de Éfeso, aún lo que estaba pasando con los corintios, hermanos, el propósito es que entendieran que ahora en Cristo todo lo pasado ya quedó atrás y somos hechos justicia de Dios. Somos hechos justos como si nunca hubiéramos pecado. Ese es el propósito de estar en Cristo. Ahora, mis amados, la pregunta para nosotros es, ¿cómo demostramos el amor que Cristo ya nos mostró a nosotros por la iglesia y por los que están a nuestro alrededor? Si realmente estamos preocupados porque la gente conozca a Cristo y sea como Cristo. Ahora, vayan conmigo a Romanos capítulo 3. Romanos 3. Ahora, ¿esto quién lo va a poder hacer, mis amados? Solo aquellos que hayan conocido a Cristo, solo aquellos que hayan nacido de nuevo. Todo aquel que no ha conocido a Cristo no puede amar a Cristo, no puede amar a su prójimo. Y aún en esto, mis amados, el Señor nos llama a que ahora las personas que están a nuestro alrededor, aún la iglesia, nuestro propósito sea que una de nuestras características es que la gente sea como Cristo. Ese es el fin de todo, mis amados. Ahora, vean Romanos capítulo 3, 23, que es un pasaje que usamos mucho para compartir el Evangelio. Dice lo siguiente, por cuanto todos pecaron. Ahora, yo pregunto, aún en la iglesia podemos llegar a Cristo y seguir practicando algún pecado que nos hace olvidar la obra de Cristo. Pero vean lo que dice aquí Pablo, por cuanto todos pecaron y están, ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuál es el problema de esto? El pecado. Y el pecado en la iglesia hace que nos empecemos a apartar del hermano, de la hermana que me va a corregir, a instruir, a ayudar, a guiarme a Cristo. Ese es el problema, mis amados. Ahora, dice aquí Pablo que todos han pecado. Entonces no debo ver a las personas que están a mi alrededor como más miserables que yo, porque todos hemos pecado. De una o de otra manera, Dios nos sacó de cosas terribles. Y debemos ver a las personas con la misma necesidad que nosotros teníamos de conocer a Cristo. Dice Pablo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Vayan al capítulo 5 de Romanos, en el versículo 8. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Quiénes? Los pecadores. En que siendo aún pecadores, ¿qué hizo Cristo? Murió por nosotros. Él murió por su iglesia, por todos aquellos que se rebelaron y se rebelarán contra Él, pero Él los va a traer para que vivan vidas diferentes. Eso es el propósito, mis amados. El propósito es de que ahora podamos vivir vidas santas y podamos llevar gente a Cristo. Ese es el fin. Y ahí dice aquí que Dios muestra su amor. Ahora, ¿cuándo lo muestra? Aún el día de hoy, porque el día de hoy podemos decir, bueno, pues sí, Cristo murió, pero el amor de Dios sigue manifestándose y llamando a las personas. Mis amados, al ver la cruz y al ver lo que Cristo hizo por nosotros y recibir el castigo que merecíamos, creo que nosotros deberíamos pedirle al Señor que nos dé amor por las almas que están caminando sin Cristo. En un grupo que tenemos en la familia, el otro día comentaba alguien de mi familia y decía, ya hace frío, váyanse a dormir. Era temprano, eran como las 5 de la tarde. Ya hace frío, váyanse a dormir y a cobijar. Y yo le decía, no. O sea, porque hay personas que están muriendo. Y no quiere decir que me la voy a pasar día y noche en la calle hablándole a la gente de Cristo. Pero hermanos, el mundo te puede hacer. Es más, Satanás, ¿recuerdan cuando aún Pedro le dice a Jesús que no le aconteciera que él fuera a la cruz? ¿Y recuerdan la respuesta de Pedro? ¿Qué le dijo? Apártate de mí, ¿quién? Satanás. ¿Por qué? Porque no pones la mira en las cosas de arriba.
Ahora, mis amados, nosotros somos tentados a quedarnos en casa y decir, bueno, aquí estoy bien a gusto, estoy cómodo, puedo ver una película, o que no es malo todo eso. Pero hermanos, hay personas que están muriendo y yendo al infierno porque no conocen a Cristo. ¿Cuál es el problema de nosotros? Que decimos, bueno, pues que evangelice ella es la que sabe evangelizar. No, mis amados, ahora que conocemos algo de Cristo, aún al menos deberíamos pedirle al Señor que nos permita hablar con una persona para hablarle de Cristo. Tal vez es el vecino, como ahorita, que no habla y que no, bueno, pues voy a ver de qué manera le hago plática, le llevo algo de comer. Mira, vecino, o vecina, le traigo algo que hice, le traigo un pastel. Ah, pues gracias, va a ser raro porque no es normal que un vecino le lleve a otro vecino un pastel y que eso abra la conversación para llevarles a Cristo. Aún en esto, mis amados, el problema es que dejamos de ver a las personas con la misma necesidad que teníamos. Hermanos, la gente no tiene necesidad de dinero, de abrazos, o sea, sí, pero lo más importante es la salvación de su alma. No quiero decir que si no te encuentras a alguien que llorando porque murió un familiar, no le des un abrazo, sí, pero la gente tiene necesidad de conocer a Cristo. Esa es la mayor necesidad de las personas. Que les anuncies el juicio que está sobre ellos, la ira de Dios, cómo ya cayó en Cristo y está apuntándoles a ellos para que ellos corran a Cristo y se refugien en Él. Ahora, mis amados, una característica de una iglesia viva o una iglesia sana es que comparte el evangelio al menos con personas cuando va encontrándoselas en el camino. Tal vez te paras en una farmacia, en un Oxxo, con el de la basura, no sé, pero que le hablemos un poco de Cristo, lo poco que sepamos. Oye, ¿sabías que si mueres te vas a ir al infierno? ¿Cómo que me voy al infierno? Sí, pero por eso vino Cristo y es aún en eso hacerle ver a la gente la necesidad que nosotros teníamos, que probablemente nadie se interesó en eso. La gente se interesaba en regalarnos ropa, en regalarnos un perfume, en regalarnos cosas, pero no en darnos a Cristo. Ahora, mis amados, nosotros tenemos a Cristo. ¿Qué tendríamos que hacer? Hablar de Él. Ese es el propósito. Ahora, vean ahí el versículo 10. ¿Qué dice? Porque si siendo, ¿qué? Enemigos. ¿Cómo éramos de Dios? Enemigos. Tú puedes decir, no, yo desde pequeño iba a misa y yo era el sacristano, ¿cómo le dicen? El monaguillo, y yo tocaba la campana. Bueno, eras enemigo de Dios aunque tocaba la campana y aunque hacías lo que hacías, eso no te salvaba de la ira de Dios. Y eso es importante, hermanos. Las características de una iglesia viva, porque puede haber iglesias que estén dormidas o ahí, que Dios no esté la presencia del Señor ahí, son iglesias que no tienen el deseo de hablar del Señor. Esa es de las iglesias que habla Apocalipsis, que el candelero del Señor se fue. Y probablemente el Señor nos lleva a un lugar así para que la gente despierte y diga, sí es cierto, o sea, no estamos aquí para comer y beber y descansar y dormir, que no es malo nada de eso, pero el problema es que si eso toma el lugar de conocer al Señor, de alimentarnos de Él, de hablar de Él, hay un problema en mi corazón. ¿Dónde está mi corazón? Es la pregunta que yo les hacía. Ahora, vean Romanos capítulo 6, ahí dice que éramos enemigos. Romanos 6, 23. Dice lo siguiente, porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Ahora quiero que en este día al salir, a todas las personas que las vean, de hecho viene próximamente lo del Día de Muertos y eso, y la gente se viste de muertos. No sé si han visto algún evento que la gente se viste de muertos. Bueno, quiero que vean a las personas como muertos y digan, están muertos esas personas. Y que pidan al Señor o que pidamos al Señor que al menos ponga una persona para hablarle de Cristo. Tú no lo vas a convertir, pero Dios va a usar hombres y mujeres comunes y corrientes para hablarle a la gente de Cristo. Porque están muertos. Y quiero que ahora veamos a las personas que están a nuestro alrededor como gentes que están muertas. Ellos no tienen el deseo de conocer a Cristo. ¿Por qué? Porque están muertos. Hasta que yo hable, el Espíritu Santo va a obrar. ¿Recuerdan a Elías? A Ezequiel, cuando llega al Valle de los Huesos Secos. Y Dios le dice, oye, ¿vivirán esos huesos? Y dice Ezequiel, Señor, tú lo sabes. Y dice, pues profetízales. Hermanos, ¿qué hizo Ezequiel? Ezequiel 37, si no mal recuerdo. Él les habló de parte de Dios y dice que se juntaron, pero no tenían vida. Y luego Él les predicó y el Espíritu Santo vino y les dio vida. Eso es lo que hace la predicación de la palabra. Aún puede ser que estemos en una comida, ahora que se acerca Navidad, Año Nuevo, pero el propósito que estemos ahí es para hablarle a las personas de su necesidad de Cristo, que no es malo que estemos con ellos comiendo, no es malo nada de eso. El problema es que no aprovechemos esa oportunidad para hablarles de Cristo.
Va a haber momentos donde estemos con gente en las cuales no conozcan a Cristo y ahora quiero que tengamos la mirada de decir, es como si estuvieran muertos. De hecho, si vemos a gente disfrazada, esa es su condición verdadera, están muertos. Dice Pablo a los Efesios que estábamos muertos en delitos y pecados, muertos. ¿Y qué puede hacer un muerto? Nada. ¿Qué Dios usa? Hombres y mujeres que ya están vivos para predicarles a las personas y decirle, oye, es que si no te arrepientes, te vas a ir al infierno, necesitas creer en Cristo. Hermanos, esa es la característica de una iglesia de Cristo, que predique el Evangelio. Esa es una característica. Y si no estoy predicando el Evangelio, debería pedirle perdón al Señor porque estoy perdiendo el tiempo. Por eso dice Pablo que aprovechemos bien el tiempo. ¿Por qué? Los días son malos. El Señor viene pronto. Por último, vayan a Hechos 3:19. Hechos 3:19. Y aún en esto, mis amados, creo que el Señor también nos está preparando aún con lo que estamos estudiando en Hechos los domingos. Porque recuerdan, ahorita veníamos platicando un poco en camino hacia acá. Ananías y Zafira pecan contra el Señor y mueren. Después viene la persecución la muerte de Esteban, ¿recuerdan? Y luego viene una persecución. Ahora, hermanos, ahorita lo que estudiaremos el próximo domingo es de un hombre, les voy a pedir que lean en su casa Hechos 8, y este hombre dice que creyó en Jesús y se bautizó. Lo veremos el domingo, los voy a dejar con la expectativa. Pero dice que este hombre creyó en Jesús y se bautizó, pero al ver que ellos tenían poder por imponer manos, él quiso comprar eso con dinero. Y sin embargo, este era alguien que estaba con los discípulos, pero no era un verdadero creyente. Y puede haber entre nosotros alguien que diga, bueno, yo quisiera hacer eso. Pues tienes que... ¿Y qué pasa con los discípulos? Los discípulos le dicen, bueno, arrepiéntete y pídele perdón al Señor para que no te acontezca algo peor. Aún en eso, mis amados, el llamado a los que estamos aquí es a realmente nacer de nuevo, porque si alguien está sin Cristo, puede estar aquí, escuchar y decir, bueno, a mí me gustaría poder entender la Biblia. Bueno, necesitas nacer de nuevo, necesitas creer en Cristo. Vean lo que dice Hechos 3:19. Dice lo siguiente. Así que, ¿qué dice ahí? Arrepentíos y convertíos para que sean borrados, ¿qué? Vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de ¿qué? De refrigerio. Hermanos, aún los discípulos, cuando estaban discutiendo quién iba a estar sentado a un lado y al otro lado, había maldad en su corazón, había pecado. Aún las iglesias, la de Éfeso, Corinto, había pecado en ellos. ¿Qué tenían que hacer? Arrepentirse y convertirse al Señor. No podían vivir vidas así, vidas a medias. Un pie en el mundo y otro pie haciendo las cosas. No se puede. No podemos servir a dos amos. O vas a amar a uno y vas a odiar al otro. No podemos. Y dice aquí en la predicación de Pedro, arrepiéntanse y conviértanse. ¿Esto quién lo hace? El Señor. Pero yo tengo que pedirle, Señor, perdóname. He vivido pensando en mí, he vivido pensando en cosas de aquí. Señor, ayúdame a poner mi mirada en Cristo, a recordar que ya no vivo para mí, vivo para Él. Dice, para que sean borrados, ¿qué? Sus pecados. Porque aún en Cristo, mis amados, podemos estar practicando algún pecado. Pero eso es algo que no debería ser en nosotros. No debe ser una práctica constante. Y dice aquí, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de ¿qué? De refrigerio. ¿Cómo puedo estar en paz con Dios cuando sé que Dios ya ha perdonado mis pecados? Aún en esto, mis amados, ¿cómo puedo demostrar mi amor por el Señor? Con los incrédulos, con la iglesia, amando a la iglesia, sirviendo a la iglesia y con los no creyentes también, con los que están sin Cristo. Ahora, mis amados, el ser miembros de una iglesia, hay ciertas responsabilidades y una de ellas es llevar el evangelio. Tal vez no sabemos cómo hacerlo, pero, mis amados, anunciarle a la gente el juicio que viene sobre ellos, lo que Cristo hizo es suficiente. No tenemos que hacer otra cosa. Y decirle, tal vez memorizarnos este versículo, arrepiéntete y conviértete para que sean borrados tus pecados. ¿Y cómo son borrados mis pecados? Con la sangre de Cristo. Mis amados, esa es nuestra tarea. Esa es nuestra función. Así que, hermanos, si queremos ser parte de una iglesia viva y verdadera, tenemos que pedirle perdón al Señor para que nos traiga tiempos de refrigerio. Vamos a orar, mis amados. Si gustan ponerse de pie, está bien. Si quieren estar sentados, también está bien.